yo no soy biblista, ¿verdad? Aunque luego me den cursos de Biblia, pero no soy biblista. Entonces soy más de la línea sistemática, un poco más de la línea teórica, ustedes disculparán. Entonces, pues desde ahí voy a construir un poco lo que he preparado para este momento. Y voy a partir con lo que tú iniciaste, Elsa, la codicia de los bienes. Y la codicia de los bienes comunes, que es lo que toca el ecofeminismo. El ecofeminismo critica la codicia de los bienes que son comunes, cómo se lo apropian unos cuantos. Y entonces caemos en la injusticia. Y en esa lógica quiero hablar de dos señoras. Una señora es la esperanza y otra señora es la sabiduría. Entonces estas dos señoras son comadres, decimos en México, ¿verdad? Son comadres, son amigas, son hermanas. No podemos construir la esperanza sin sabiduría. No podemos construir esperanzas ingenuas o esperanzas pasivas o falsas esperanzas. Necesitamos la ayuda de la sabiduría. Y entonces caemos en el campo de lo que llamamos la epistemología. Tenemos el reto de crear la audacia, de saber cómo vencer a este monstruo que se traga la humanidad en México, a este monstruo que se traga a las mujeres, que se traga los cuerpos de las mujeres, que se traga los saberes de las mujeres y de las niñas. Pero entonces necesitamos el auxilio de la divina sabiduría. Y caemos en el campo ahora de la neumatología. Entonces, esa divina sabiduría, como la llama también Schussler, ¿verdad? Dices, la sofiología. Esa sofiología que son los saberes ancestrales de nuestros pueblos, los saberes de todas las mujeres, los conocimientos que hemos escuchado a lo largo de esta mañana, y que eso es indudablemente inspiración de Dios, de la divina sabiduría. Quiero referirme más a Dios como divina sabiduría. Entonces, esta inspiración de la sabiduría que nos suscita una esperanza, pero una esperanza crítica, una esperanza que mueve, una esperanza que conforta, una esperanza que denuncia. Porque así como podemos ser profetisas de la desesperanza y de la destrucción, podemos ser también profetisas de la esperanza, de la reconstrucción, del aliento, del ánimo y del bálsamo. Y creo que cuando en la mañana Tere nos hablaba de pasar del duelo, cómo México está viviendo el duelo, necesitamos pasar también a la esperanza activa. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, ya muchas estamos haciendo, ¿verdad? Y construyendo esperanzas, tejiendo esperanzas. Pero entonces caemos en esta necesidad de que esta construcción de esperanzas tiene que ser desde un ámbito inteligente, desde un ámbito audaz, creativo, pero también con suspicacia. No podemos ser ingenuos, no podemos crear falsas esperanzas o falsas expectativas. Y entonces hay un término en la teología sistemática que se usa mucho en el Oriente, que es la apofática. La apofática es la construcción desde abajo, pero una construcción que no es solamente de abajo hacia arriba, sino una construcción que es una especie de torbellino circular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creamos un torbellino que pueda ir cambiando esta sociedad desde el diálogo intercultural, desde el diálogo interteológico, intergenérico, intergeneracional?
y cómo creamos también un círculo que pueda, decían, contenernos, pero que no sea un círculo cerrado, sino un círculo abierto, que pueda vencer estas relaciones de patronazgo que existen en México. Cuando hablamos de la codicia de los bienes comunes, estamos hablando de que hay patrones, y hay patronas, pero no las patronas que ayudan a los migrantes, ¿verdad? Sino las relaciones de patronazgo que establecemos las mujeres también. Y este patriarcado de consentimiento y de sometimiento, el patriarcado de consentimiento lo apapachamos, ¿verdad? Lo llevamos unas con otras, lo toleramos, lo aceptamos, lo compartimos. Decíamos en el grupo, en aras de no crear más conflictos, damos pasos light, decía Lucila, ¿no? Y los pasos light son pasos en falso, ¿verdad? Entonces, esperanza con sabiduría y sabiduría con esperanza, creo que son dos líneas que nos tienen que conducir a la expresión de una teología desde la divina sabiduría, y a una teología de la divina sabiduría que establece relaciones de otra manera. La teología feminista hoy en México es cierto que tendrá que representar para las mujeres un espacio de liberación, de autonomía, de liderazgo, de independencia, pero también una teología, como la llama Ivone Guevara, de ecojusticia. Y en la teología de ecojusticia no solamente estamos las mujeres en riesgo, no solamente están las víctimas en riesgo, sino también toda la destrucción planetaria y ecológica que nos hablaban en la mañana, ¿no? Las mineras, el territorio, la devastación, estos basureros nucleares y todo esto que hay, ¿verdad? Y entonces se trata de construir desde un nuevo saber, y los nuevos saberes los tenemos, porque los hemos escuchado a lo largo de esta mañana, y esas son nuestras fuerzas, esas son nuestras fortalezas y nuestras esperanzas. Y entonces no son esperanzas futiles, o no son esperanzas ingenuas, o falsas esperanzas, o esperamos o esperamos o nos morimos sin esperanza, ¿no? O nos deprimimos, un país que se deprime, un país que cae en el duelo depresivo. No podemos caer en eso. Pero entonces nos aliamos a estas dos señoras, a la señora Esperanza con sabiduría. Muchas gracias. Pues podemos ver cómo providencialmente la línea, incluso la línea del discurso se fue eligiendo a sí misma, pero dio esto, ¿no? Como cierra Marilú diciendo estos nuevos pasos a los que Rebeca anima para que del tocar fondo abramos nuevos caminos, metiendo el cuerpo, pero metiendo el cuerpo con una esperanza no ingenua. Y volvemos entonces a lo que nos plantea Rebeca de una novedad, pero una novedad que no puede ser ingenua. Y aquí queda el camino abierto para algunas de ustedes que quieran hacer una pregunta con la súplica de que sea alguna pregunta escueta, breve, planteada, formulada muy concretamente. Por desgracia, el tiempo ya no es mucho y todos estamos cansados, y entonces para una exposición más larga de un sentir lo dejamos para mañana, para otros momentos, y aquí nos quedamos con algunas preguntas breves y concretas.